Ahora sí, bienvenidas y bienvenidos a todos. Comenzamos una nueva micro charla de nuestra Semana de la Sustentabilidad. Esta vez les voy a presentar a Stefan Versalovic. Él es representante institucional del Centro de Formación Técnica ENAC, que es socio de nuestra red Campus Sustentable, y también es coordinador de formación personal e identidad de ENAC. Bienvenido, Stefan. Hola, hola, muchas gracias. Lo voy a proyectar. Título de esta misma charla, el título es ¿qué se dice cuando se dice ética para la sustentabilidad? Así que ahora doy el pase a Stefan para que pueda compartir y comenzamos. Vale, ahí está. Bien. Hola, buenos días. Primero, el ruido ambiente que hay por acá es mi hija que está jugando al lado, así que disculpas por eso. Lo que vamos a ver ahora rápidamente es un poco un trabajo exploratorio que busca tratar de definir, tratar de ver qué podríamos señalar cuando señalamos ética para la sustentabilidad. Coloqué esta cita al comienzo, que es de Edgar Allan Poe, un escritor inglés muy conocido, que resalta un poco esta como noción de la importancia de la naturaleza, que es de 1841, o sea que no son temas tan nuevos como a veces uno quisiera creer. El aviso, como yo les comentaba, es que este es un trabajo exploratorio, no es conclusivo, un trabajo que he estado realizando el último tiempo, con la poca bibliografía que hay con la cuarentena, y por lo tanto está llena de errores, y hay que asumir eso, ver de dónde podemos ir corrigiendo estas como postulados, estas formas de entender, o de querer entender un poco lo que es ética para la sustentabilidad. Una de las primeras preguntas que tenemos que hacernos en esto es si en la naturaleza hay problemas éticos. ¿Y qué implica que nosotros digamos que existen los problemas éticos? Un gran ejemplo de esto es lo que se está ahora descubriendo, se está trabajando ya, bueno, hace todo año en todo caso, estas redes conectadas en los bosques. Redes donde debajo de la tierra habría como un mundo completamente distinto al que nosotros podemos ver en la superficie, donde los árboles se conectan y traspasan información y se traspasan nutrientes. Y hay otros elementos también en ese mismo bosque, como las orquídeas, que abusan y hackean esa red para sacar nutrientes para ellos, y otros árboles, como los nogales, que no solo hacen eso, sino que envían toxinas para que los demás árboles de al lado se mueran y ellos puedan crecer y acumular ellos esos nutrientes. Frente a eso, nosotros podemos decir, por ejemplo, que el nogal se está comportando mal. ¿Hay una decisión de parte de los árboles de hacer o no hacer eso? Eso es algo que parece hasta ahora no podemos decirlo. Solo podemos explicarlo. Solo quedamos en esa fase, en la fase explicativa. Y por eso es importante señalar que en la naturaleza o en la evolución no es ética. El primero, por ahora, en este momento, y algo que voy a repetir constantemente, que es como el ahora, es un espacio de las explicaciones causales. Esto pasa por tales razones. El segundo, el espacio de la ética, es el de las justificaciones racionales, es decir, el de que por qué está ocurriendo eso y si si existe el espacio para que ocurra de otra manera. El ser humano, a distinción de esto como de la naturaleza, al menos de lo que conocemos, puede equivocarse. Y además puede decidir hacerlo, o sea, puede decidir equivocarse. Y eso nosotros, ¿cómo le llamamos? Libertad. Hay que entender que la libertad que se está mencionando acá es una libertad pequeña, reducida, no es la libertad de decir puedo hacer lo que quiera cuando quiera, a la hora que quiera, sino que es simplemente la libertad de poder decidir, y te puedes equivocar y te puedes hacer también un daño a ti mismo. Por algo, algunos fuman. Quienes estén escuchando acá y tengan este vicio, se están haciendo daño. Y no solamente ustedes, sino que alrededor. Pero igual lo hacemos, igual se hace. ¿Cómo eso es posible? Eso es solo posible porque nosotros tenemos esa capacidad de poder decidir. La crisis socioambiental en la que estamos envueltos hoy en día es una crisis que ocurre que es como la primera crisis que podríamos decir que contempla o incluye a toda la humanidad, por lo tanto que es una situación universal.
Antes podíamos encontrar crisis, pero son crisis que ocurren en ciertos sectores, pero que no está abarcando a todos. Y que esta crisis ocurre sobre todo por una cosmovisión, por una forma de entender las cosas. Por eso se dice que se gestó con la modernidad, donde la naturaleza y ciertos seres humanos quedan como un objeto al cual yo puedo explotar y dominar. La idea de que yo puedo dominar al otro, y ese otro puede ser la naturaleza u otros seres humanos, es algo propiamente de la modernidad. No así, por ejemplo, la extinción, o sea, que el ser humano sea responsable de que otros seres vivos se extingan. Eso ya hay datos de hace 14.000 años, de que megafauna se ha extinguido por seres humanos. Entonces, ese no es como el punto de inflexión. El punto de inflexión es la cosmovisión, la forma de entender el mundo. Bueno, ¿cómo logramos entender ese mundo? Es porque nosotros tenemos la libertad de cometer actos en contra de la naturaleza y nosotros mismos. Volvemos un poco al ejemplo de las redes de los bosques. ¿Tienen ellos la decisión, pueden decidir hacer o no hacer lo que hacen en esa situación? Es algo que hasta el momento no podemos afirmarlo. Esto es lo que nos lleva, nuestra libertad es lo que nos lleva a tener, ¿no es cierto?, un océano de plástico, es lo que nos lleva a tener violencia de género. Recuerden que estamos hablando de sustentabilidad, por lo tanto el medio ambiente es una faceta de la sustentabilidad, no es todo. Lo que nos lleva a tener pobreza. Lo que nos lleva también a ser uno de los países más desiguales, o el país más desigual de la OCDE, y uno de los países también, que podría decir, más desiguales a nivel latinoamericano. Todo lo anterior que estábamos mencionando no ocurre por leyes naturales, ocurre por decisiones humanas. Entonces, el problema ético es el problema de cómo sostener que tal o cual acción, conducta o pensamiento es correcto, o bueno, o incorrecto. En tanto puedo realizar una o la otra, tengo esa posibilidad. En cambio, en la naturaleza, y vuelvo a repetir, hasta lo que sabemos, no se encuentran esas decisiones. En la naturaleza funciona el es, y no el deber ser. Ante esto, desde como punto de partida, nosotros se nos abre un abanico de posibilidades de cómo entender la ética. Y ahora yo voy a explicar brevemente, dado el tiempo que dispongo, de cuáles son como las éticas que se han dado, sobre todo éticas aplicadas, éticas medioambientalistas, y cuáles son como los problemas que podemos encontrar frente a toda esa ética, o al menos como no sé, contradicciones, pero sí como puntos de tope. Recuerden que esto es simplemente exploratorio, es abrir el problema, no es conclusivo. La primera ética que nosotros podemos entender que es la que y se ha utilizado bastante es una ética humanista, que al final de cuentas es reformular la ética tradicional a lo que necesitamos hoy en día. Por ejemplo, Jorge Richman, en un texto señala texto que está trabajando sobre las actividades productivas agropecuarias, dice, para la actividad productiva, sea éticamente aceptable, no debe generar externalidades no compensables. Y aquellas externalidades que son en teoría compensables, ha de compensarlas de hecho. O sea, si una empresa o alguien va a cometer un acto errado que va a dañar a otro, tiene que ser capaz de compensar eso. Entonces sería como súper como, oye, sí, tiene sentido. Bueno, el problema de esto es que nos obliga a cuantificar el valor de las cosas, al punto que podría ser válido preguntarse por el valor mismo de la vida. No de la vida del ser humano, sino que la vida en general. ¿Cuánto vale la vida? Por tanto, ¿cuánto debo compensar? Esta ética, al final de cuentas, no sale de la lógica de las éticas utilitaristas, o sea, las éticas del cálculo. Tengo que calcular, y esto ya viene de Stuart Mill, de Bentham, que es ciertas variables que me va a dar cuánto vale algo, y eso lo cuantifico. Y en virtud de eso puedo determinar si es compensable o no compensable. ¿Cómo compensamos zonas de sacrificio? Claro, alguien podría decir que esas zonas de sacrificio no deberían existir por nada. Dale, tendríamos que tener empresas más responsables frente a estas zonas que no existan. Pero de todas maneras van a cometer algún tipo de daño, a algún tipo de vida. ¿Cómo compensan eso? Eso nos obliga de todas maneras a darle un número, a decir, tiene que compensar tanto. Piensen en la huella de carbono. La huella de carbono, cuando estamos pensando en carbono neutral, estamos pensando en algo cuantitativo, no cualitativo. La otra ética que ha salido harto es la ética de la responsabilidad, de Jonas, o Jonas, dependiendo, discípulo de Heidegger,
alemán que trata de reformular una ética más idealista. La anterior, la ética utilitarista, se entiende que se está en la corriente realista, o sea que lo que importan, yo puedo evaluar mi ética en virtud de las consecuencias de mi acto. En cambio, la ética idealista es, yo tengo que evaluar mi ética o lo correcto o lo incorrecto en términos de los ideales, de mi racionamiento. Entonces él coloca un postulado de que obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra. O sea, cualquier tipo de acción que yo que quiera hacer, tengo que preguntarme antes, si todos hiciéramos esa acción, ¿cómo sería el mundo? ¿Sería compatible la vida con esa acción? El cigarro, preguntémonos. Si todos fumásemos, ¿sería compatible el mundo con que todos fumásemos? ¿Sería un mundo mejor? No. Por lo tanto, no deberíamos fumar, dado que no solamente nos daña a nosotros, sino que daña a todo el ecosistema que está alrededor. Sin embargo, esta visión idealista sigue teniendo a la naturaleza como un medio. Acá el fin, tanto como el anterior, es el ser humano. El objetivo acá es salvar al ser humano. ¿Cómo lo salvamos? Cuidando al planeta. Tenemos otra, que es la ecología profunda, ¿no es cierto?, de Naes, que plantea, ¿no es cierto?, que la autorrealización del yo se logra cuando somos conscientes que nosotros participamos de un uno. O sea que todo al final de cuentas se reduce a un uno indefinible, indiferenciable. Todos pertenecemos a la naturaleza. Entonces la autorrealización del yo solamente ocurre en tanto yo soy consciente de eso. Y por ende, todo lo que yo haga no puede estar en contra de lo demás, porque yo participo de eso. No hay una diferencia. Esta es una filosofía sumamente interesante. Sin embargo, el problema que tiene, para lo que estamos trabajando ahora, o para lo que queremos hablar, que es la ética para la sustentabilidad, es que no hay ética. Es una antiética, declarado por el mismo Naes, no es algo que yo esté interpretando, por si acaso. ¿Por qué no hay ética? Porque se vuelve innecesario. Yo no voy a poder elegir nunca algo en contra de ese todo al cual yo pertenezco. Es ilógico. Entonces, al no tener esa posibilidad de hacer algo dañino o en contra de ese uno indivisible, no hay problemas éticos, son innecesarios los problemas éticos o la carga moral. Esto no quiere decir que no sea una filosofía válida, o sea, un cambio de paradigma importante que deberíamos, por ejemplo, asumir o deberíamos investigar más, sino que simplemente si nos topamos como el desafío de decir cómo sería una ética, este camino no responde, porque simplemente no hay ética. La otra postura es del ecofeminismo. Acá, dada la diversidad que hay de feminismos, algunos que simplemente señalan que yo como hombre no puedo hablar nada, otros que dicen que sí, que tengo que estudiar, pero dado esa como todavía polarización o diversidad más que nada, voy a leer lo que dice Alicia Puleo, que es una feminista que me parece bastante interesante respecto a justamente que hace una distinción con la naturaleza. Quiero comenzar subrayando que ser ecofeminista no implica afirmar que las mujeres estén de manera innata más ligadas a la naturaleza y a la vida de los hombres. Desde el pensamiento androcéntrico se han devaluado todas aquellas actividades y formas de percibir y sentir el mundo consideradas femeninas. La religión y la filosofía han presentado a la mujer como naturaleza y sexualidad. Las mujeres no somos las salvadoras del planeta ni las representantes privilegiadas de la naturaleza, pero podemos contribuir a un cambio sociocultural hacia la igualdad que permita que las prácticas del cuidado, que históricamente fueron solo femeninas, se universalicen pero no, el power ahora no. Ahí está. Ya. Históricamente fueron solo femeninas, se universalicen, es decir, que sean también propias de los hombres, se extiende al mundo natural no humano. Es lo que hablábamos un poco al comienzo. La modernidad genera una lógica de dominación a la naturaleza y dominación a otros seres humanos. Es un al final de cuentas, denuncia un silogismo. El hombre domina la naturaleza es mujer, el hombre domina a la mujer. Entonces eso se denuncia y tiene que quebrar. No es que, como dice Puleo, no es que la mujer sea
propensa esencialmente hacia la naturaleza, sino que históricamente lo ha sido. Y ahí tiene mucha la enseñanza. Wow. Entonces, la otra es extensionismo y biocentrismo, que se plantea que extender la idea de que la ética o lo correcto tiene que ser a todo ser sintiente. Todo ser que tiene placer o dolor, y el biocentrismo lo que plantea es que no es suficiente el sufrimiento, porque podemos entrar a un bienestarismo, es decir, que mientras yo mantenga bien al animal, después lo puedo matar. Puedo matar a seres únicos. ¿Cómo puedo saber que hay seres únicos? Porque todos los seres, hay seres conscientes que tienen una representación interna, una aquí y ahora, pero no serían únicos. Pensemos, no sé, dos seres que están viendo la pantalla de un computador. Tienen conciencia que están viendo la pantalla de un computador, pero su experiencia es la misma, no hay diferencia. Por lo tanto, no serían seres únicos. Frente a los seres autoconscientes, que tienen una representación interna del mundo exterior y además una representación interna de ellos mismos como parte del mundo exterior. Es decir, tienen pasado, presente y futuro. Por lo tanto, al tener pasado, eso los hace ser seres únicos. Y por ser seres únicos, no podríamos ni hacerlos sufrir, ni destruirlos, ni matarlos, ni sacrificarlos, ni nada, a todos los seres. ¿Cuáles son las dificultades? El problema radica en que distinguir entre seres conscientes y seres autoconscientes pareciera que tampoco está claro, o sea que depende como del autor. Y sobre todo, que de todas maneras caemos en una jerarquización de la vida. ¿Tiene más valor conservar un pino Hohn de 2000 años que un pino recién plantado? En términos de, si pensamos nuevamente en el bosque, pareciera que ahí sí hay autoconciencia. ¿Cuál vale más? No tenemos cómo saberlo. Entonces, si cada entidad es considerada como valiosa en sí, tendría que demostrar que su supervivencia o su realización tiene valor moralmente pertinente. O sea que es impracticable. Hay una teoría que la Ahimsa, no sé si lo pronuncié bien, que de los jainistas que han llevado al extremo esto. Al tal punto de que filtran el agua, andan con mascarillas para no aspirar hongos o seres vivos que estén en el aire, y las consecuencias han sido en general la inanición voluntaria. Otra postura es la politización de la ética, o sea, señalar que en tanto política nosotros tenemos que tenemos que tomar decisiones fundamentadas en la naturaleza y en nosotros y asumir esas responsabilidades. Esta decisión, el tomar una decisión, tiene que ser también el tomar en qué sería el bien y luchar por ello. La ética debe ser el fundamento de la afirmación de la vida en comunidad. Esto implica romper con la lógica de ganancias e implica implementar lógicas que promuevan la construcción de condiciones de vida de posibilidad. Condiciones que son sumamente sencillas y sumamente simples, básicas. Comer, beber, abrigo y vivienda. Todo lo que esté en contra de eso sería no ético. En ese sentido, la política no sería una política de dominación, sino que sería una política de estar al servicio. Entonces, el domingo 25, en la política existen las posiciones éticas. ¿Qué debo votar para promover la afirmación de la vida? El apruebo. Entonces, como en conclusiones, y con eso cierro, la ética hasta ahora es humana. No hay ética, no podemos todavía saberlo, y pareciera que no podemos decir que exista, en la naturaleza. Por ejemplo, el meteorito que destruyó los dinosaurios, el mar del Sahara que se transformó en desierto, las erupciones volcánicas que destruyen ecosistemas, no podemos darle una categoría moral, una categoría ética de decir esto es bueno o esto es malo, eso ocurre. Y tampoco podríamos decir de cierta manera que hay tanta armonía respecto a esos mismos fenómenos. Es algo que nosotros creemos que hay. Nuestra comprensión, hasta ahora, vuelvo a insistir, no nos permite ir más allá de un antropocentrismo. Sí podríamos decir que no es el antropocentrismo fuerte que se le denomina como esta idea de que nosotros somos superiores a los otros seres. Es cierto.
tendría que ser como esta idea de débil, que no somos superiores, no tiene nada que ver con superioridad o inferioridad, pero sí que la comprensión, el sentido que le otorgamos a las cosas que estamos hablando es un sentido todavía humano. Se extingue el humano y se acaban todos estos problemas. Se sacaban los problemas éticos, se acaban todas estas discusiones. Y ahí está también la tecnología hoy en día y el transhumanismo. Desde, por ejemplo, una ecología de la ecología profunda, no sé cómo se puede hacer cargo hoy en día de la tecnología. Para ello les recomiendo, por ejemplo, Los dilemas de las redes sociales, que es un documental que está saliendo en Netflix, que coloca esto que hay un problema inmoral, y además de haber un problema moral, sigue siendo el modelo de negocios la ganancia. O sea, la tasa de ganancia, el descubrimiento de Marx, sigue estando implementado en las redes sociales. Y aun cuando podemos inspirarnos en éticas medioambientales, éticas aplicadas, debemos buscar una que tenga un fundamento primordial y no relativo. O sea, no relativizar la naturaleza en tanto nosotros tenemos que sobrevivir. Porque si no, seguimos poniendo al ser humano como el centro de todo, más allá de la cosmovisión. Siempre tener en cuenta que somos frutos de la naturaleza, por ende tenemos un deber moral de afirmar la vida, y por último, debemos volver de todas maneras a las preguntas ontológicas básicas. ¿Qué es la naturaleza y qué es el ser humano? La ética es un resultado de la respuesta a esto, y en esto todavía no lo hemos trabajado lo suficiente, sobre todo pensando en la influencia de la tecnología. El transhumanismo es una corriente que está haciendo caos en lo que significa el ser humano y la naturaleza. Millones y millones de dólares implementándose para generar un post-humano. Y eso no es loco, no es solamente ciencia ficción. Entonces, discutir eso implica también una discusión posterior ética. Y eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Stefan. Súper interesante lo que planteas y claro, nos llenamos de preguntas también eh, para lo que hacemos, para cómo vemos el mundo, todas las teorías que finalmente apuntan a lo que hacemos y también a lo que dejamos de hacer. Hay solo veo no sé si es una pregunta o una afirmación, pero dice en signo de pregunta, impuestos pijuvianos o coasianos. Una mirada utilitarista del medio ambiente. No entendí lo primero. ¿Una qué? Una mirada utilitarista del medio ambiente. Claro, está lleno de eso. Incluso del Aldo Leopold, el que empezó la ética, el que inauguró la ética en la década del 50, él coloca, no sale del antropocentrismo, no quiere, lo declara, cambia la visión, pero sigue siendo en términos, no sé si utilitarista, pero sí en términos de medio. El mismo Richman en un momento también dice, hay que decir las cosas claras. Si no salvamos el planeta, nosotros nos extinguimos. Entonces el fin somos nosotros, no la naturaleza, nosotros. Si somos conscientes de eso y estamos todos de acuerdo que tiene que ser así, vale, eso es tomar una decisión. Pero yo creo que ahí todavía hay distintas posturas que, por una parte, se cree que esa frase no dice lo que dice y que todos tenemos que todos tenemos que potenciar la idea de salvar la naturaleza antes del ser humano. Si tomamos esa postura de salvar la naturaleza antes del ser humano, entonces tendríamos que estar apoyando extinciones del ser humano, pues, si nosotros somos el problema. ¿Por qué no tomamos esas decisiones? Promover la guerra, promover no vacunarnos, etc. Claro. Ya pues, Stefan, muchas gracias por tu presentación. Va a quedar guardada después lo vamos a subir a YouTube, a nuestra cuenta institucional. Y gracias por tu tiempo. Sí. Hay que Ya, dejar de pues, compartir. muchas gracias. Dejo de compartir. Sí. Ahí va, porque vamos a pasar en unos minutitos al próximo taller. Vale. Y Chao, despedir a chao. Stefan, muchas gracias. Estamos en contacto.